Reciban la más cordial bienvenida a la segunda clase del curso de Álgebra Moderna del programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM, correspondiente al semestre 2022-1. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Hoy vamos a estudiar una noción fundamental en teoría de grupos, a saber, la noción de subgrupo de un grupo dado. Entonces vamos a dar la definición, vamos a ver algunas caracterizaciones de la noción de subgrupo, algunas condiciones equivalentes a ser subgrupo de un grupo G, y vamos a finalizar con algunos ejemplos. Entonces, para definir la noción de subgrupo, el punto de partida es un grupo, digamos un grupo G, cuya operación voy a escribir por el momento multiplicativamente. Y la noción de subgrupo va a ser sobre subconjuntos de G, ¿no? De manera que tomo un subconjunto H de G, y voy a decir que H es un subgrupo de G si, bueno, ¿qué sería lo natural? Pues si con la misma operación de G, H mismo es grupo, ¿no? Más formalmente con la restricción de esa operación a H cruz H. Entonces, para empezar, fíjense que para pedir que sea H subgrupo, o que sea grupo con esta operación, o grupo con la restricción de esta operación a H cruz H, para que eso suceda en particular, debería suceder que la imagen de esta restricción, a H cruz H, caiga en H, ¿no? Porque quiero que H mismo sea grupo bajo esa operación. Entonces quiero que el producto de dos elementos vuelva a ser elemento. Entonces, esta condición 1 es necesaria para que H sea subgrupo. Luego, ser subgrupo, ¿qué significa también? Ser grupo por derecho propio, ¿qué significa también? Pues que H tiene un neutro, ¿no? Es decir, que en H hay un neutro para esta operación que acabo de escribir efímeramente. Entonces, que haya un neutro para esa operación y que sea neutro, entonces, para los elementos de H, ¿no? Neutro bilateral. Y a priori no sabríamos si ese neutro tendría que coincidir con el neutro de G o no, ¿no? O sea, y si sí coincide, tendríamos que demostrarlo. Ok, y finalmente, bueno, lo que yo sí sabría es que como neutro para H sería el único neutro, eso lo establecimos la clase pasada, de manera que otra cosa que tiene que suceder es que todo elemento de H tenga un inverso bilateral, ajá, que me regrese a mi elemento original H al neutro de aquí. Ok, y de nuevo, a priori, pues no sé exactamente qué relación guarda este H' con el inverso de H, de este H, en el grupo G. Si hubiera alguna relación, tendría yo que demostrarla. Ok, entonces, se dice que un subconjunto de un grupo G es un subgrupo si y solo si suceden estas tres condiciones. Vamos a denotar esto como H menor o igual que G, o si es necesario enfatizar la operación de la que se trata, pues lo haremos con la operación, ¿no? H punto o H punto restringido, aunque eso ya es demasiado, quizás demasiado pedante. Perdón, y aquí G. Punto. Normalmente vamos a escribir esto, ¿no? Siguiendo el abuso de notación al que hicimos referencia a la clase pasada, que es que normalmente se omite
el símbolo de la operación, a menos que haya posibilidad de confusión. Fíjense, en estas tres condiciones no pido que la restricción de la operación de G a H sea asociativa, y eso es porque, pues si ya es, si es asociativa en todo G, si la asociatividad vale para todo G, pues vale para cualquier cosa que esté metida en G, ¿no? En particular para cualquier subconjunto. Entonces, si es un grupo, ajá, de manera que punto es asociativa sobre ternas de puntos de G, pues también es asociativa sobre ternas de puntos de elementos de H, ¿no? De manera que la asociatividad en H también resulta obvia. Y por eso no la pido aquí. Ok, ahora vamos a establecer un lema muy básico, que después vamos a hacer parte que después vamos a ver que es parte de la caracterización de la noción de su grupo, pero creo que es mejor presentarlo por pasos o por partes. Entonces, supongan que tengo un grupo G y un subgrupo H de G. Entonces, como dije hace un momento, al estar dando la definición de la noción de subgrupo, tendría yo que demostrar si es que hay alguna relación entre este neutro y el neutro de todo G, y entre los inversos en H y los inversos dentro de G. Si es que la hay, tendría yo que demostrarla, ¿no? ¿Y qué sería lo mejor que nos podría pasar? Pues es que si H es subgrupo de G, pues el neutro de H ya fuera el neutro de G, ¿no? Para no tener por ahí dos neutros por ahí bailando, uno que me funcione para todo G y uno que solo me funcione para H, pero quizá no para todo G, ¿no? Entonces, lo más conveniente sería que ya el neutro de G me funcione, esté en H y me funcione como neutro para H. Y similarmente, que si tomo un elemento de H, su inverso en H, de acuerdo a la estructura que H tiene por ser grupo por derecho propio bajo la operación de G, que ese inverso pues sea el mismo que tiene como elemento del grupo G. También para que no suceda que algunos elementos de H tengan un inverso de acuerdo a G y uno de acuerdo a H, ¿no? Entonces, para que no hubiera ambigüedades, lo mejor sería que todo esté dictado de acuerdo a cómo vienen todas las cosas en G. Y eso es lo que dice el lema, ¿no? Es decir, si H es un subgrupo de G, entonces el neutro de G pertenece a H y es el neutro de H. Y para todo elemento de H, su inverso en G pertenece a H y es el inverso en H. Ok, y la prueba es realmente sencilla, y esto es porque, pues claro que el neutro de H, que es así, como H es subgrupo de G, H viene con su propio neutro, y ese neutro, pues claramente es idempotente, ¿no? Su cuadrado es el mismo. Pero habíamos visto que el único elemento de un grupo G que puede ser idempotente es el neutro de G, ¿no? De manera que como sucede esto, automáticamente puedo deducir que este idempotente tiene que ser el único idempotente de G. Ok. Y la segunda propiedad se sigue de la inyectividad de la función multiplicar por la izquierda por H, porque a estas alturas ya sabemos que el neutro de H es el neutro de G, ajá, y fíjense, cuando evalúo esta multiplicar por H por la izquierda en H inverso, esto me da, pues claro que me da el neutro de G, porque es la función definida en todo G. Ahora, esta multiplicación, perdón, esto me da el neutro de G, que es el neutro de H. Ajá, pero el neutro de H es esta otra multiplicación, ¿no? Porque H es grupo
H mayúscula es grupo por derecho propio. Entonces, dentro de H, esta multiplicación de H con su inverso, H minúscula con su inverso, dentro de H mayúscula, esto me da H. Ok, pero entonces, esto me da EH que es EG. Y multiplicar H por H' dentro de H mayúscula es lo mismo que multiplicar H con H' dentro de G, de manera que tengo esta igualdad. Y entonces a lo que llego es a que esto es EG y esto también es EG. Ok, y ahora pues ya nada más cancelo H por la izquierda si quieren, o uso de manera un poquito quizá más elegante o un poquito más abstracta el hecho que ya demostré que multiplicar por la izquierda por H es una función inyectiva de G en G. De manera que, como ya sé que sucede esta igualdad, puedo deducir que H, el inverso en G es el inverso, es este otro H'. Y ya terminé. Ok, entonces no tengo, si tengo un subgrupo, ya no tengo que preocuparme más por los neutros y por los inversos, en el sentido de que el neutro del subgrupo es el neutro del grupo grande y los inversos dentro del grupo chico, dentro del subgrupo, son los inversos calculados dentro del grupo grande. Ok. Y ahora vamos a poner este lema como parte de una caracterización completa de la noción de subgrupo. Entonces, empiezo con mi punto de partida, es decir, con mi grupo G y mi subconjunto. Y las afirmaciones que siguen son equivalentes. Que H sea subgrupo de G, que es la propiedad que voy a caracterizar. Que H tenga estas tres propiedades, es decir, que sea cerrado bajo el producto, que el elemento neutro de G pertenezca a H, y que para todo elemento de H mayúscula, el inverso en G pertenezca a H. Y la tercera condición es que H satisfaga estas dos condiciones, que sea un subconjunto no vacío, y que para cualquier par de elementos de H, sin suponer de entrada o a priori que el inverso de B esté en H, este producto sepa yo que está en H. Ok, y entonces vamos a demostrar este teorema. Observen que A implica B resulta obvio gracias al lema. Entonces, A implica B es esencialmente consecuencia del lema previo y pues de esta condición, ¿no? que es parte de la definición de ser subgrupo, que se convierte en esta primera condición. Ok, entonces vamos hacia que B implica C, pues yo digo que es obvio, pues sí, fíjense, como el elemento neutro de G pertenece a H, pues yo ya sé entonces que H no puede ser vacío. Y ahora, como suceden estas dos cosas, cada vez que tome yo dos elementos, como estoy suponiendo esto, pues sí, ahora sí sé que B inverso tiene que estar en H por 3, y por 1, este producto tiene que estar en H. Entonces B implica C, sí es obvio. Y ahora vamos con C implica A. Entonces vamos a suponer que H es no vacío y que para cualesquiera dos elementos de H, este producto está en H sin suponer a priori que B a la menos 1 está en H. Eso tendríamos que probar. Ok, entonces ahora, bueno, como H es no vacío, pues sí que puedo tomar algún elemento. Vamos a llamarle H minúscula. Para este elemento, pues digamos aquí tomo A y B iguales ambos a ese elemento y entonces yo sé que este producto de N, que es elemento de G, en realidad vive en H. Pero entonces lo que obtengo es HH inverso, que es el elemento neutro. Y entonces veo que a fuerza el neutro tiene que estar. El neutro de G tiene que estar y ese pues ya inverso bilateral para H, ¿no? Porque pues este ya sé que es neutro en todo G. Pues en particular va a ser neutro para todos los elementos, neutro bilateral para todos los elementos de H. Ok, ahora, sabiendo que este está,
vuelvo a aplicar esto para E y para B. Porque entonces E por B a la menos 1 está en H, pero eso es B a la menos 1. Y entonces ahora sí, ya probé que B a la menos 1 es elemento de H. Y entonces ya tengo que hay un neutro bilateral para todos los elementos de H. Ya sé que para cada elemento de H hay un inverso, que resulta ser inverso bilateral, porque este es un inverso en G, y entonces es inverso bilateral para este, y entonces inverso bilateral también dentro de H. Ok, y finalmente, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces ya probé 2, ya probé 3. Me falta probar que H es cerrado bajo el producto. Vamos a probar. Tomo 2 elementos de H. Y ahora sabiendo que este es elemento de H, aplico otra vez esta segunda condición, pero para A y B a la menos 1. Porque entonces A por B está en H. ¿Por qué? Porque el inverso de B inverso es B, cosa que es obvia. Ok, y pues como dije antes, como esta es asociativa en todo G, pues esta restricción es asociativa, que fíjense, aquí ya estoy poniendo H como codominio porque ya lo sé, ya sé que sí, en efecto, eh, eh, no me causa ningún problema. Ok, y lo que he demostrado entonces es que la operación bajo la que G es grupo también hace de H un grupo, y entonces H es su grupo. Recordatorio de la notación, de que voy a escribir menor o igual, y de ser necesario enfatizo la operación. Okay, y vamos a finalizar con algunos ejemplos. Es muy sencillo dar ejemplos. Pues los ejemplos de aditivos de los números que conocemos. Los enteros con la suma, pues claro que forman un subgrupo de los racionales con la suma, que a su vez forman un subgrupo de los reales con la suma, que a su vez forman un subgrupo de los complejos con la suma. Realmente no hay mucho más que decir. La versión multiplicativa, ¿no? Es decir, los elementos de Z que tienen inverso multiplicativo forman un subgrupo del grupo de los elementos de Q que tienen inverso multiplicativo, subgrupo del grupo multiplicativo de los reales que tienen inverso multiplicativo, subgrupo del grupo multiplicativo de los complejos que tienen inverso multiplicativo. ¿No? El hecho de que aquí solo tengo que quitar el 0 es justamente decir que son un anillo con división, como son conmutativos, es un campo. Ok. Siguiente ejemplo, pues los ZNs, pues tomen un ZN. Un ZN puede tener muchos subgrupos, pero realmente tiene pocos subgrupos en algunos casos especiales. Por ejemplo, Z módulo 1Z, con la suma, pues este es el grupo con un solo elemento, ¿no? Entonces solo se tiene a sí mismo como subgrupo, tiene un solo subgrupo. Y resulta ser que Zn tiene exactamente 2 subgrupos. Entonces el subgrupo que consiste de un solo elemento digamos, y el mismo, y son distintos, ¿no? Entonces exactamente 2, solo si n es un número primo, como en álgebra superior, la noción usual de ser un número primo. Esto se ve en los cursos básicos de álgebra superior, si no, pues lo dejo como ejercicio. Otro ejemplo, si me dan un grupo, el grupo especial lineal de tamaño n por n, de las matrices de tamaño n por n con determinante 1, pues claro que es un subgrupo del grupo conformado por todas las matrices del mismo tamaño n por n, que son invertibles. También no hay demasiado que decir. O si quieren,
una manera de demostrarlo es usar que el determinante es multiplicativo, ¿no? Es decir, que el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Ok, sí, y que el inverso está dado por la inversa de cofactores, ¿no? Que divide entre el determinante, que entonces por ser uno. Ok, ejemplos de cosas que no son grupos, pues los enteros positivos no forman un subgrupo de los enteros. ¿Por qué? Porque pues sí son cerrados bajo la suma sí es asociativa, pero fallan dos cosas. Una, ni siquiera hay neutro, ¿no? El neutro de Z ni siquiera está aquí. Ok, y entonces, y si me dicen, bueno, entonces pégale el neutro, pues sigue sin ser subgrupo. Porque ahora hay elementos que no tienen inverso. Por ejemplo, el 1 no tiene inverso aquí adentro. Claro que sí lo tiene aquí, ¿no? Pero no es un número no negativo, el inverso. Ok. Eh, regresando a los sí ejemplos. Ajá. Si yo considero los múltiplos de un entero fijo dado, esos forman un subgrupo bajo la suma de los enteros, ¿no? 0 es siempre múltiplo de cualquier cosa. Eh, si tengo un múltiplo, su inverso pues, sigue siendo múltiplo, obvio. Y como la suma distribuye al producto, suma de múltiplos de n vuelve a ser un múltiplo de n. Ok. Ejercicio. Todo subgrupo del grupo de los enteros es de esta forma. Esto es algo muy, muy importante. Eh, es, es, muy sencillo. Esencialmente es aplicar el algoritmo de la división, el teorema del algoritmo de la división. Y finalmente, otro ejemplo de algo que no es un subgrupo. ¿No? Tomen un conjunto con más de un elemento, consideren el grupo de permutaciones de X, ¿no? Es decir, el grupo de todas las funciones biyectivas de X en X, bajo la composición. Ok, si ahora consideran todas las funciones, ese conjunto no forma un subgrupo del grupo de permutaciones. ¿Por qué? Porque aunque sí es claro que la composición de funciones sigue siendo asociativa, es decir, para la asociatividad de la composición de funciones no es necesario suponer que las funciones involucradas son biyectivas. Entonces sí sigue siendo asociativa la operación, pero y sí sigue habiendo neutro, ¿no? La función de identidad, pues claro que sigue siendo función, y es neutro para todas las funciones, ¿no? de X en X, no solo para las biyectivas. Sí, pero no hay inversos, ¿no? Hay elementos que no tienen inverso. Claro que las funciones biyectivas sí tienen inverso aquí, ¿no? Pero las no biyectivas, pues no. Y claro que hay funciones no biyectivas por la condición de que hay al menos, de que haya, en X hay al menos dos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomen cualquier función constante de X en X, esa función no tiene inversa bilateral. Ok, y hasta ahí la clase de hoy. Después vamos a continuar con subgrupos generados por subconjuntos, ¿no? Es decir, una especie de método para producir subgrupos.